Aleluya, gloria a Dios. Ahora, hermanos, vamos a seguir adorando al Señor a través de la meditación de la palabra del Señor. Así que, ¿qué le parece si tiene su Biblia a su mano? Así como yo lo estoy haciendo, vamos a levantarla y declarar lo que siempre decimos. ¿Qué le parece? Vamos a decirlo, 2, 3. Yo declaro que este libro es la palabra de Dios revelada. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, mas tu palabra nunca pasará. Yo te pido, mi Señor, que hoy con tu palabra tú me hables, me sanes, me limpies, me restaures y me animes, porque tu palabra no volverá vacía en aquellos corazones que quieran escucharla y obedecerla como el mío. Hoy con tu palabra bendita me hablarás. Yo lo creo, yo lo recibo por fe en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. ¿Qué les parece si ahí donde estamos abrimos nuestras Biblias en el libro de Filipenses capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 3 hasta el 11. Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 11. Ahí tendremos la lectura de la palabra del Señor, Bien, ¿está listo, hermano, hermana? Vamos a leer entonces la palabra del Señor. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Verso 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu bendita palabra. Te pido, Señor, que me uses para la gloria y honra tuya, y que mis hermanos y amigos que se están conectando sean bendecidos con ella, Señor. Abre nuestro entendimiento y que podamos sacar el mayor provecho de esta enseñanza. Usa este vaso de barro para la gloria y honra tuya, Señor. Solamente tú, Señor, recibes todo el crédito y la gloria. En el nombre de Jesús oro así. Amén y amén. Gloria sea a nuestro Dios. No sé si usted recuerda, pero siempre hemos comentado, hemos dicho que lo que necesitamos más es el compañerismo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan esos tiempos en los que decíamos necesitamos pasar más tiempo juntos, comer juntos, disfrutar de un tiempo juntos, de alegría, de esparcimiento o un tiempo divertido? Necesitamos un picnic para alegrarnos, o esa expresión que hemos escuchado a veces que dice, no tuvimos ningún conflicto, así deben ser siempre nuestras reuniones, no tuvimos ninguna discrepancia. Y ahora que estamos en cuarentena, ¿qué decimos? Se acabó el compañerismo, se acabó el contacto entre los hermanos. Ya no podemos tener ese compañerismo, ese tiempo de coinonía. ¿Eso es verdad? ¿Es verdad que en cuarentena ya no podemos tener compañerismo? Todavía no nos hemos puesto, hermanos, de acuerdo qué es realmente el compañerismo. Hay tantas definiciones de compañerismo como personas existen en las iglesias, pero todos coincidimos en algo. El compañerismo es necesario, es vital, es crucial. Y hoy más que nunca
podríamos decir que lo necesitamos. Ahora, si queremos ser personas gozosas, debemos saber cultivar buenas relaciones, pero relaciones con propósito, y así podemos incrementar nuestro gozo. El pastor Rick Warren, en su libro Una vida con propósito, sobre el tema del compañerismo, dice lo siguiente: la capacidad de llevarnos bien entre nosotros es señal de madurez espiritual. Hoy continuamos con nuestra serie que empezamos el domingo pasado, Cuarentena Divina, cómo estar feliz dentro de tu casa. Cuarentena Divina, cómo estar feliz dentro de tu casa. Esta serie, estos mensajes están basados en el libro de Filipenses, uno de los libros del Nuevo Testamento que se conoce como el libro o la carta del gozo, escrita por Pablo estando encarcelado por predicar el Evangelio. Y el tema de hoy es el siguiente: cultivando buenas relaciones. Cultivando buenas relaciones. Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, este libro tan poderoso que ha transformado muchas vidas que lo han podido leer. Ahora, la pregunta es: ¿podemos seguir teniendo compañerismo aún en cuarentena? ¿Sí? ¿No? ¿Qué piensan ustedes? Mire, la clave, ¿sabe cuál es? La clave es entender el concepto de lo que es compañerismo cristiano. Esa es la clave que nosotros necesitamos comprender, que nosotros necesitamos entender para poder decir si nosotros podemos seguir teniendo compañerismo en cuarentena. Y para eso, mis queridos hermanos, hemos iniciado este mensaje leyendo una porción bíblica en Filipenses. Dice el versículo 1: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia sea para cada uno de ustedes y paz para cada uno de ustedes. Ahora, la pregunta es: ¿qué significa la palabra compañerismo? En el versículo 5, Pablo le dice a los hermanos de Filipo: tenemos la comunión en el Evangelio. ¿Lo ve? En el versículo 5 dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La comunión que tenía Pablo con los hermanos de Filipo en el Evangelio. ¿Qué es esa comunión? ¿Qué significa ese compañerismo? La palabra compañerismo, comunión, viene de la palabra griega koinonia, que significa tener algo en común. Viene de koino o común. Alguien ha dicho: son dos camaradas en un mismo barco. Son dos camaradas en un mismo barco. Ahora, primera de Juan capítulo 1, versículo 7, también habla de la comunión. Dice Juan: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, el verdadero compañerismo cristiano realmente es más profundo que compartir una taza de café con un pastel, o salir a comer juntos, o pasar una tarde divertida. Eso es una convivencia, eso es una amistad. Tú no puedes tener compañerismo, escucha, tú no puedes tener compañerismo si no tienes algo en común. Para el compañerismo cristiano, eso significa que tenemos ¿qué? Algo en común. ¿Qué tenemos en común por sobre todas las cosas? La posesión de la vida eterna en el corazón. Tenemos la salvación de nuestras almas. Si la persona ha confiado en Cristo como su Señor y Salvador personal,
puede tener comunión con otro cristiano. ¿Por qué? Porque comparten la misma esperanza de gloria, comparten el deseo de reunirse con el Señor Jesucristo, comparten la salvación. Pero una persona que no tiene a Cristo en su vida no entiende nada sobre la comunión del Evangelio, no lo va a entender. Por eso Pablo en otra parte de la Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos para casarse o para tener negocios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay algo en común, no tenemos esa base para tener esa relación. Pablo tenía esa base, ese tema en común con los hermanos de Filipos, pero también escribe Pablo que existe la comunión del Espíritu. La comunión del Espíritu se encuentra en el capítulo 2, versículo 1, cuando dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Habla de la comunión del Espíritu. Hermanos, cuando uno acepta a Cristo en su corazón como Señor y Salvador personal, recibimos el Espíritu Santo de Dios que está en nuestras vidas. Es el regalo de Dios para nosotros, es el regalo de su Espíritu. Y podemos compartir juntos ese regalo, porque como creyentes tenemos el Espíritu Santo. Pero además Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 10, nos habla de la comunión en el sufrimiento. Seguir a Cristo tiene un costo, no es fácil. Seguir a Cristo implica sufrimiento, persecución, rechazo. Y Pablo dice: ustedes y yo tenemos en común el sufrimiento. Pero también en el capítulo 4, versículo 5, también Pablo hace referencia de que comparten lo que tienen. Compartir lo que uno tiene, eso también es compañerismo. Participar, compartir. Su compañerismo cristiano es mucho más que tener un almuerzo. Es mucho más que tener un evento, pasar un tiempo divertido. Es posible estar muy cerca a personas físicamente, pero millas de distancia espiritualmente. Uno de los recursos del gozo cristiano es el compañerismo bíblico. Ese compañerismo que nos bendice, que nos da ánimo, que nos alegra. Ahora en esta cuarentena que estamos teniendo, cuánto bendice que uno pueda coger ese teléfono y llamar a un hermano, llamar a una hermana y decirle que Dios te bendiga. Estoy orando por ti, estoy pensando en ti, estoy orando por tu vida. Qué motivo de gozo en nuestro corazón, no solamente para el que llama porque se preocupa por otra persona, sino que además esa persona que recibe ese mensaje llena de gozo su corazón. Hermanos, Pablo estaba en Roma, sus amigos de la iglesia de Filipo estaban a millas de distancia, pero su compañerismo con ellos era real. Pablo estaba encarcelado, Pablo estaba privado de su libertad, Pablo no estaba físicamente con sus hermanos y hermanas. Pero Pablo tenía una mente enfocada. ¿Por qué? Porque su mentalidad, su mente, su manera de pensar era glorificar a Cristo, servir a Cristo y preocuparse por sus hermanos y por sus hermanas. Tenía un compañerismo sincero. Por eso las circunstancias que le acontecieron sirvieron para el fortalecimiento de la comunión en el Evangelio. No usó sus circunstancias como pretexto para aislarse de sus hermanos y hermanas. Ojo, no tenía lo que nosotros tenemos ahora. No tenía un celular, no tenía redes sociales, no tenía nada de esos recursos, más sin embargo todavía seguía en contacto y comunión con sus hermanos. Es probable que pases, escucha, toda la eternidad con tus hermanos y hermanas en la fe que con tus familiares que no conocen al Señor Jesucristo. Cuanto más pronto aprendas a cultivar buenas relaciones con los demás, será mejor para ti y para mí. En esta cuarentena te has unido más a tu familia, te has unido más a tu esposo, a tu esposa, a tus hermanos en la fe, o te has separado de ellos, o te estás aislando. Es momento que aprendamos juntos, hermanos, las características que nos habla, las evidencias del compañerismo bíblico, que Pablo nos lo comparte y nos lo deja saber. Así que yo quiero que conmigo veamos juntos esas 3 evidencias del compañerismo bíblico para terminar viendo cómo puedes orar por otros, especialmente por aquellos que tienen cierta fricción.
Así que vamos a ver la primera evidencia del verdadero compañerismo, el compañerismo bíblico. Número 1, lo encontramos en el versículo 3 al 6. Mira el versículo 3 nuevamente conmigo. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Sabes, Pablo, lo que está diciendo? Pablo está diciendo lo que tú y yo necesitamos decir y lo que es la evidencia de un compañerismo bíblico. El compañerismo bíblico piensa en otros, piensa en otros. Pablo dice, los tengo en la memoria, los tengo en mis recuerdos, los estoy recordando, como dice una versión, doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros. Hermanos, es digno de resaltar que Pablo se llena su corazón de gozo y de emoción al recordar a los demás, al recordar a los hermanos de Filipos, sus memorias de cómo empezó la iglesia en Filipos, cómo él estaba recordando quizás a Lidia, esta mujer de Filipo que se convirtió al Señor, a la muchacha endemoniada y a otros cristianos en Filipo, y todo esto le traía ¿qué? Gozo a su corazón. Hermanos, este es un buen momento para recordar los tiempos que hemos pasado juntos. Valorar y apreciar esos momentos que llegábamos a la iglesia, cuando nos sentábamos, nos reuníamos y recibíamos el servicio y luego entrábamos a nuestras clases de escuela dominical. Siéntate, recuerda, valora. ¿Para qué? Para que cuando termine esta cuarentena y regresemos al templo, lo valoremos mucho más y no cometamos el error de faltar a un servicio, de faltar a nuestra clase de escuela dominical, como siempre a veces sucede y pasa muchas veces en nuestras vidas. Entonces, hermanos, es valioso preguntarse a sí mismo, como Pablo, que él, recordando a los filipenses, su corazón se llenaba de gozo. Hay que preguntarse ahora a uno mismo, ¿soy de la clase de cristiano que trae gozo a la mente de mi pastor, a la mente de mi líder, a la mente de mi maestro cuando piensa en mí? Cuando me recuerda, probablemente, hermanos, está pensando en la manera como ellos se comportaron con Pablo, cómo ellos recibieron el evangelio, cómo se comportaban, cómo se desarrollaban en lo que habían recibido. Y la Biblia dice que Pablo se llenaba de gozo por las memorias que tenía de sus hermanos. Pero ¿qué quedó claro, hermanos, en esto? De que Pablo tenía vívidos sus recuerdos de sus hermanos. Los tenía en su mente, grabados en su mente, en sus recuerdos, por todo lo que ellos hacían, por todo lo que ellos hicieron. Pero lógicamente esto no significa que los filipenses fueron salvos por lo que hicieron con Pablo, por lo que hicieron en su vida diaria. No, hermanos, porque sabemos que la salvación es el buen trabajo de Dios que hace en nosotros cuando ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús, su Hijo. Y seguirá trabajando en nosotros. Él no ha parado, Él no se ha detenido. En otras palabras, como dice el doctor Warren en su comentario al libro de los Filipenses, aquí hay un triple trabajo de Dios. Primero, el trabajo que Dios hace por nosotros, que es la salvación. El trabajo que Dios hace en nosotros, que es la santificación. Y el trabajo que hace a través de nosotros, que es el servicio. Y Él seguirá haciéndolo hasta el día que veamos a Jesucristo cara a cara. Y allí su trabajo habrá terminado. Como dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. En el mismo libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice de esta manera, estando persuadido de esto, Pablo se persuadió, estaba seguro que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué promesa que tenemos aquí en la palabra de Dios, que lo que Él ha empezado en tu vida, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu familia y en la mía, lo va a culminar, lo va a terminar. Así que aquí tenemos, hermanos, a Pablo gozoso por el recuerdo de sus hermanos de Filipos.
vemos una evidencia del compañerismo bíblico verdadero. ¿Cuál es? Que en nuestra mente, en nuestros pensamientos están los hermanos, está el recuerdo de los hermanos, está el recuerdo de la manera como Dios ha estado trabajando en la vida de ellos, en la vida de sus hermanos. Así que quiero decirte, querido hermano, querida hermana, y preguntarte en qué está en tus pensamientos, en quién piensas. ¿Piensas solamente en ti? ¿Piensas solamente en lo que necesitas? ¿Piensas solamente en función a lo que vas a recibir o lo que quieres recibir de los demás? ¿O piensas en otros, en cómo tú puedes, has sido y puedes y seguirás siendo de bendición a las demás personas? Pablo tenía, hermanos, fe en que Dios completaría su obra en estos hermanos. Pensaba lo mejor de ellos, pero era necesario que todos siguieran profundizando en su comunión personal con Dios. Pablo incrementaba su gozo pensando en sus hermanos y en cómo estos estaban creciendo espiritualmente en el Señor. Pero no solamente basta con pensar en otros, el compañerismo bíblico tiene además una segunda evidencia, que es el verdadero. ¿Cuál es esa segunda evidencia? Siente amor por otros. Siente amor por otros. Quiero que me acompañes ahora a leer el versículo 7 y 8 de Filipenses capítulo 1, que dice así: como me es justo sentir, marque la palabra sentir, esto de todos vosotros, por cuantos ruego en el corazón, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo, subraye la palabra amo, a todos vosotros, ¿con qué? Con el entrañable amor de Jesucristo. Esta, hermanos, es la segunda evidencia de un verdadero compañerismo cristiano. Sentir amor sincero por otros. Ahora es posible tener alguna persona en la mente, pero sin tenerlo en el corazón. ¿Qué diferencia hace cuando uno no solamente piensa en los demás, sino siente ese amor verdadero como el que tenía Pablo por los filipenses, que era notorio, que era evidente, y él lo dice. Como dice la Biblia en 1 Juan capítulo 3, versículo 14. Dice, en cuanto a una marca, una evidencia de que somos creyentes en el Señor: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. El que no ama permanece en muerte. Cuando Pablo escribe a los filipenses, empieza diciendo, dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, capítulo 1, versículo 1. A todos los santos. Me gusta eso, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está diciendo aquí es que el amor cristiano que él tiene no excluye a nadie, no es exclusivista, no es selectivo. No es que yo voy a amar más a esta persona que a esta persona. Yo tengo una preferencia especial por esta persona y a esta persona no. No, Pablo dice, a todos los amo, a todos los santos los amo. Pablo no tenía preferidos. Pablo repite siempre todos ustedes 9 veces en su libro. No quiere dejar a nadie por fuera. ¿Por qué? Porque el amor de Pablo era un amor sincero. ¿Y cómo sabemos que era un amor sincero, un amor bíblico? Porque era un amor sacrificial. El amor bíblico es más que decir I love you. Yo puedo decir I love you, te amo. Eso es fácil. Hermano, decir las palabras es fácil. Decir de boca para afuera I love you. Usted puede decir I love you. Puede ahora, la palabra se ha denigrado tanto, amor, que la gente usa amar o te amo o amo. Amo a mi carro, amo mi jardín, amo mis plantas, amo mi sofá. Pero el amor bíblico no es eso. El amor bíblico es un amor que se sacrifica. Como Pablo. Pablo demostraba que amaba por el sacrificio, los sacrificios que él llevaba a cabo en su vida. Como Pablo evidenció su amor por ellos, sufría por ellos, se sacrificaba por ellos. En Efesios capítulo 3, versículo 1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles. El amor de Pablo no era algo que decía, sino lo que practicaba en su vida. Él tomó tiempo para dedicárselo a otros.
Incluso estaba encarcelado y daba un buen testimonio. No se quejaba, no renegaba de su encarcelamiento, sino por el contrario, usaba sus circunstancias para alentar a los demás. Hermanos, en esta cuarentena, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer ese sacrificio por otros? ¿Se podrá? Sí. Podemos sacrificar nuestro tiempo e invertirlo en otros. Damos gracias a Dios que tenemos la oportunidad ahora de conectarnos, seguir teniendo el compañerismo. El compañerismo no está en cuarentena, señores. El compañerismo no está en cuarentena. Hemos tenido el martes pasado una noche de clamor, un compañerismo único, verdadero, donde estábamos unidos en el alma, en el espíritu, y al menos nos podíamos ver las caras. Eso es sacrificio, porque bien el martes de la noche pudimos haber estado viendo una película en Netflix, hubiéramos estado durmiendo, pero hubo hermanos que tomaron su tiempo y se conectaron. Y aquellos que no pudieron conectarse por Zoom, estuvieron a través de Facebook Live viendo y clamando y orando. Eso es sacrificio, hermanos. Eso podemos hacer en cuarentena, en esta cuarentena. ¿Cómo me sacrifico? Deja lo que estás haciendo. Piensa en los demás. Llama a otra persona. Conéctate con las noches de clamores. Hermano, es que el compañerismo bíblico tiene que poner a un lado el egoísmo y de pensar solamente en yo, sino cómo yo puedo orar por otros en la noche de clamor. Es una excelente oportunidad para hacer un sacrificio por los demás. Llamadas telefónicas. ¿Cuántos de ustedes siguen participando activamente en su salón de escuela dominical a través de los grupos que los maestros han creado? ¿O ya lo olvidaste? ¿Ya dejaste a un lado tu clase, tus hermanos, tus compañeros de tu clase? ¿Ya no te conectas con ellos? Es triste saber, o podríamos pensarlo, que hay maestros que no saben nada de sus alumnos. Pero quiero decirte algo también. Puedo dar testimonio que nuestra iglesia, muchos de nuestros hermanos siguen conectados, como en las noches de clamor en sus salones de escuela dominical, siguen activos, siguen mandando sus mensajes, siguen leyendo su lección, siguen compartiendo. Eso es el compañerismo. El compañerismo no está en cuarentena. Pablo lo sabía, por eso es que la cárcel no pudo retener ese compañerismo que él tenía con sus hermanos de Filipos. En tu casa muestra ese amor verdadero, haciendo algo por los demás, no lo que tú quieres darles, sino lo que ellos quieren recibir como afecto, como cariño en sus vidas. Hermanos, los cristianos también mostramos nuestro amor bíblico, no solamente sacrificándolo, sino también expresando, extendiendo el perdón a los demás. Eso es compañerismo, extendiendo ese perdón que tanto necesitamos unos a otros. Y eso es lo que necesitamos hacer. Eso es lo que necesitamos hacer, hermanos. Esta es otra evidencia del amor cristiano, perdonar. No solamente sacrificarse, sino perdonar a otra persona. ¿Qué dice 1 Corintios 13:5? 1 Corintios 13:5 dice, no lleva un registro de las ofensas cometidas. No lleva un registro. Eso es amor. No lleva un registro de las ofensas cometidas. No me habló, no me llamó, no me escribió. No me visitó, o en la casa, no me hizo esto, no me hizo mi comida, no me saludó, no quiso estar al lado mío, me dejó a un lado. O sea, hay personas que llevan una libretita imaginaria donde están apuntando cada cosa que los demás han hecho. Y se llena su corazón de gozo, no, de amargura en su corazón. Hermanos, escúchame, como creyentes nosotros tenemos que llenar nuestro corazón. Nuestro corazón es como un tanque. Tenemos que llenar ese tanque de amor, del amor de Dios, porque nos vamos a defraudar unos a otros. Ahora, ¿qué amor? ¿El amor nuestro, el humano? No, el amor de Dios. Por eso Romanos capítulo 5, versículo 5 dice así, y esta es la esperanza y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Pablo decía que él amaba a sus hermanos con el amor de Jesucristo. Por eso podía amarlos aún a costa que ellos le habían dado la espalda. Les seguía amando a todos ellos. Entonces, hermanos, vemos aquí que no solamente la evidencia de un amor bíblico es pensar en otros, sino que también es sentir amor por otros y último, actuar
por otros. El número 3, actuar por otros. Mira lo que dice la Biblia en el versículo 9 de Filipenses 1. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración. ¿Escuchó? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Verso 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? Que Pablo no solamente piensa, no solamente siente, sino que además hace algo. El amor bíblico es el amor en acción. ¿Qué hace? Ora, porque es lo único que podía hacer. Él no podía hacer más nada, estaba encarcelado. Tú a veces dices, yo no puedo hacer nada porque estoy en cuarentena. No, tú puedes orar. Orar es bastante, muchísimo. Y la gente necesita oración. Las personas necesitan que oremos por ellas. ¿Por qué tu oración? ¿Qué describe tu oración? Yo, Señor, quítame, auméntame, sáname, protégeme. Hazme esto, hazme el otro. Yo no estoy diciendo que eso está mal, orar por uno. Lo que te estoy diciendo es, si nuestras oraciones solamente están enfocadas en nosotros, son oraciones egoístas. Pablo bien pudo decir, yo no tengo tiempo para orar por nadie, así que olvídense. Yo ahorita lo que tengo que hacer es orar por mí, para que no me enferme, para que el Señor me provea lo que necesito, para que el Señor me cuide de coger alguna enfermedad, de coger algún problema aquí, estando encarcelado, para que no coja una infección, no coja un virus. Pablo muy bien pudo enfocar su oración en él, pero ¿sabes qué? Pablo oraba por otros. Yo creo que, escúchame, ahí estaba el gozo de Pablo. ¿Sabes? Que las personas que solamente piensan en uno, que solamente están pensando en uno, no son felices. Pero cuando tú solamente piensas en ti todo el tiempo, estás pensando en tus problemas y repasas tus problemas día con día, día con día. Pero cuando tú piensas en los problemas de los demás y cómo puedo ayudar a los demás y cómo puedo yo ser de bendición a los demás y cómo puedo contribuir a los demás, tus problemas dejan de ser alimentados y empiezan a reducirse y empequeñecerse. Hasta te sanas físicamente. ¿Por qué? Porque una mentalidad enfocada en otros, una mentalidad de compartir, de sacrificarse por otros, de ayudar a otros, es una mentalidad saludable. Y una mente sana tiene un cuerpo sano y un espíritu sano en sus vidas. Eso es lo que hacía Pablo en el versículo 9. Dice, los tengo en oración. O sea, estoy orando por ustedes. La oración es un buen punto de partida para hacer algo por tus hermanos. Y no es cualquier cosa, es sumamente importante en tu vida y en la mía. Así que te he explicado todo lo que puedes hacer en cuarentena. ¿Cómo podemos cultivar la amistad cristiana, el compañerismo cristiano en cuarentena? ¿Cómo puedes ser de bendición a otras personas? Te he explicado cómo puedes tú evidenciar ese compañerismo bíblico pensando en otros, sintiendo amor por otros, el amor bíblico, el amor de Dios, pero además haciendo algo, actuando por otros, empezando con la oración. Y Pablo lo hizo. ¿Y cómo oraba Pablo desde la cárcel por sus hermanos? Es curioso, aunque estaban viviendo en el tiempo que Pablo estaba encarcelado, había una gran persecución de la iglesia, y así como Pablo, muchos hermanos estaban siendo perseguidos y aún encarcelados. La oración de Pablo no era, Señor, quítales el sufrimiento, Señor, sánales, Señor, que no los persigan, que no les pase nada, Señor, que no les falte nada. Pablo no oraba así, ¿sabes? Pablo oraba por algo más importante. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer, especialmente orar con los que tengo alguna fricción. No solamente orar por mis amigos, sino también por aquellos que no me pasan, aquellos en los que yo tengo dificultad. No, esos que oren otros. No, Jesús dijo, ora por tus enemigos y bendice a tus enemigos. ¿Sabes cómo nuestro corazón se sana? Cuando oramos por aquellos que tienen algún problema en nuestras vidas o con nosotros. Ora por esa persona, bendícela. Estarás cumpliendo la ley de Jesucristo. Y Pablo ora por los filipenses
y básicamente hace 3 tipos de oraciones. Y con esto termino. La primera, ora para que crezcan en amor. Mira, ora para que crezcan en amor. El versículo 9 dice, y esto pido en el Señor, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Lo primero que hace Pablo es, voy a hacer algo por los que yo amo, voy a hacer algo porque amo a este pueblo, amo a estos creyentes, y como no puedo hacer más porque estoy encarcelado, puedo hacer algo. Voy a orar por ellos, voy a pensar en ellos, y con el amor de Cristo voy a bendecirlos y voy a orar. Pero no hace cualquier oración. La oración que hace, la primera oración es ¿cuál? Que crezcan en amor, que crezcan en amor los hermanos. Eso es lo que él clama. Pero no cualquier amor, un amor maduro, un amor que piensa, un amor que dice que inteligente, ese amor que crezca más y más, abunde, ese amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. No es un amor cualquiera, es un amor que se conecta con el corazón de Dios. Es un amor inteligente que busque el bien unos a otros, que trata de que entre los hermanos se bendigan, que haya un amor sincero, que ese amor busque el crecimiento espiritual de cada uno de ellos, que crezcan en el Señor. Un amor que discierne, que sabe cuando le dice a su hermano, a su amigo, estás bien, o cuando le dice esto no está bien. Ese es el amor por el cual clama Pablo. Número 2, ora para que crezcan en santidad. Oran para que crezcan en santidad. Versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para la venida de Jesucristo. Ora para que ellos, dice, crezcan en santidad. O sea, que tengan un carácter maduro. Esa es otra oración. Señor, que sean maduros, que sean maduras en el Señor. ¿Y qué significa que esa madurez sea sincera? Dice la Biblia, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros. ¿Qué es sincero? La palabra sincero significa no tener rajaduras. Tiene que ver con una pieza de alfarería, que cuando se expone a la luz se ve esa pieza si tiene rajaduras o no tiene rajaduras. La palabra en realidad significa sincera, sincera. Si la pieza que le estoy describiendo tenía rajaduras, estaba rota, se le bañaba, se le ponía o se le sellaba con cera, y esta cera sería vista cuando el jarro fuera llevado a la luz. El Pablo está orando para que ellos sean sinceros, que ellos no tengan impurezas en su vida, que no hubieran rajaduras en su carácter. Él está orando que sean verdaderos, honestos. En otras palabras, que estén sin hipocresía, que vivan sin hipocresía. Lo que quiere decir con sincero es sin hipocresía, que no sean hipócritas. ¿Qué significa eso? Hipocresía es verte a ti, decirte algo, te doy la espalda, y apenas me doy la espalda, empiezo a hablar mal. Eso no es ser amor sincero, eso es hipócrita. Decir algo y luego en lo oculto, en lo secreto, decir otra cosa. Pablo dice, Señor, que no sean hipócritas, que tengan un amor sincero entre ellos. Y luego dice, sin mancha, significa sin ofensa, sin tropiezo. Pablo quiere que ellos vivan la vida de tal forma que ellos no sean piedra de tropiezos a otras personas, que no causen que otros tropiecen, que no causen que otros se desanimen, que no busque destruir y dividir, sino construir y levantar. ¿Cuánto necesitamos de hermanos en las iglesias que construyan, no que dividan? Hermanos que sean desprendidos, que piensen en el bien común, en el bien de la iglesia, en el bien de los creyentes, no en el suyo propio. Por eso tenemos que orar la oración que Pablo hacía, crezcan en santidad. Pero no solamente Pablo oraba por los hermanos que crezcan en amor, que crezcan en santidad, sino que además y por último que crezcan en servicio. Crezcan en servicio. Dice el versículo 11, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. En otras palabras, Pablo dice, yo oro para que los hermanos de Filipenses sean servidores, pero su servicio sea un servicio en el Espíritu, motivados por buenas razones, que no sea un servicio y que tenga interés en uno mismo,
¿Sabe qué? Cuando uno sirve en la carne, uno sirve solamente buscando la atracción, el aplauso, eso va a recibir de la gente. Pero ese servicio en la carne, ese servicio interesado, doy para que me den, hago algo por otros para que me hagan algo a mí. Y si no me hacen algo a mí, me ofendo, me resiento. Ese no es un servicio bíblico. El servicio bíblico es el servicio motivado por el Espíritu de Dios. Es en el Espíritu de Dios. Y cuando ese servicio se lleva a cabo, esa actividad se lleva a cabo como fruto del Espíritu, le trae gloria a Jesucristo. Mira lo que dice al final, para gloria y alabanza de Dios. No importa que no me reconozcan, no importa que no me digan qué bien hiciste, no importa que no me digan te pasaste, eres único. No estoy diciendo que eso está malo. Cuando podamos, alentemos a los demás. Pero si eso no se da, usted no se decae, usted no se deprime, usted no se pone mal. No me llamaron, no me apreciaron, no me dijeron, no me reconocieron. Deje eso a un lado. Sirva en el poder del Espíritu Santo y su preocupación y mi preocupación mayor, ¿sabes cuál es? No la recompensa de los hombres, que eso cualquiera lo puede recibir, sino que Dios sea glorificado. Como dice la Escritura aquí, para gloria y alabanza de Dios. Si Dios es glorificado, valió la pena mi servicio, valió la pena lo que yo hice. Por eso la palabra de Dios nos insta a estar unidos al Señor, como dice Juan capítulo 15, versículo 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí, dijo el Señor Jesús. Y en Juan capítulo 15, versículo 5 dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Hermanos, aquí terminamos. Pablo nos dio las evidencias del compañerismo bíblico. ¿Cuál es ese compañerismo bíblico? Piensa en otros, siente amor por otros, el amor de Dios y actúa en favor de otros. Hace algo por alguien, por nada, a cambio. Y la mejor manera para empezar a hacer algo es con nuestras oraciones. ¿Usted ha aprendido a interceder a través de la oración por otros? Sus oraciones están bañadas del Señor, del amor de Dios por otros. ¿Cómo está su vida espiritual en esta cuarentena? Se lo digo en el nombre de Jesús. Y no es que yo me quiera poner aquí de modelo, sino simplemente desafiarle con la palabra de Dios. Todos necesitamos recuperar nuestra vida de oración. Oras por otros. ¿Cómo describe el cielo tu oración? Si grabaras tu oración, ¿qué escucharías de tu oración? ¿Una oración egoísta o una oración enfocada en los demás? Yo doy gloria a Dios por tantos hermanos y hermanas de nuestra iglesia que están orando por otros, que están llamando a otras familias y les están diciendo cómo puedo orar por ti, que están clamando por el presidente de esta nación y por todas las autoridades, que están clamando a Dios por las enfermeras, por los doctores, que están clamando a Dios por aquellos que tienen que salir a trabajar y toman el riesgo de infectarse. Están clamando a Dios por otros. Gloria a Dios. Están clamando a Dios por su pastor, por sus maestros, por sus líderes. Gloria a Dios por todos esos hermanos. Eso los debe describir a nosotros también. Así que, hermanos, ¿no te gustaría saber que alguien está orando, que alguien está clamando por ti de esa manera? Empieza a hacerlo tú. No esperes que otro lo haga. Hagámoslo nosotros mismos. ¿Es tu deseo el avance del evangelio? ¿Tienes esas cosas en común con otras personas con las cuales te asocias, no por interés, sino porque el evangelio siga siendo predicado? Cultivemos buenas relaciones, relaciones saludables con propósito, y que podamos salir de esta cuarentena con un compañerismo más fortalecido. Hermano, esta cuarentena es la prueba de si tenemos o no compañerismo bíblico. ¿Vamos a pasar la prueba? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Te animo a que tú también pases esta prueba y te mantengas unido con ese amor bíblico, con ese compañerismo bíblico que Pablo sentía en su vida. ¿Por qué no oramos para terminar? Allí donde estás, cierra tus ojos y oremos. Señor y Padre mío, ayúdanos. Con todo corazón te lo pido, Señor. Enséñanos a pensar en otros, Señor.
Enséñanos a sentir el amor de Dios por otros, honesto, sincero, y enséñanos a actuar en favor de los demás. Señor, que nuestras oraciones sean oraciones por otros, no oraciones egoístas. Ayúdanos, Señor, a tener esa mentalidad de Pablo, de pensar en otros y orar con propósito por otros. Te lo pido, te lo imploro, en el nombre de Jesús. Mientras que oramos, amigo, amiga, tú que me estás viendo, tú también puedes ser parte de la familia de Dios. Tú también puedes ser parte de ese compañerismo. Tú también puedes tener hombres y mujeres, hermanos y hermanas, amigos o amigas en la gran familia de Dios. Esta familia de Dios no está cerrada, sigue abierta todavía. Y el Señor está llamando más y más a personas que entren a su familia. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. La palabra de Dios dice en Juan 1:12, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Lo escuchó? A todos los que creen. ¿En quién? En Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. ¿Qué es creer? Poner toda mi confianza en Jesucristo, solamente en Él. Y recibirlo como mi Señor, Salvador y Rey de mi vida. Dice que eso te da el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Déjame decirte algo, aunque yo sé que esto te va a causar un impacto. No todos son hijos de Dios. Solo aquellos, como dice la Escritura, que creen en Jesucristo y lo reciben en su corazón. ¿Por qué a Jesús? Porque Él ha muerto en la cruz, vino a morir en la cruz por tus pecados, tomó el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Por amor lo hizo. Él abrió sus manos y dijo, estoy dispuesto a morir para que tú puedas estar con mi Padre por toda la eternidad. Él murió, la Biblia dice que murió, pero al tercer día resucitó y fue a la diestra de Dios Padre. Y todo aquel que cree en Él y cree en lo que Él hizo en la cruz, la Biblia dice que recibe la salvación que Él ganó en la cruz del Calvario y se convierte en un hijo de Dios. Y por ser hijo de Dios somos parte de su gran familia. ¿Quieres ser parte de la gran familia de Dios? Empieza haciéndolo primero. Cree en el Señor Jesucristo y recíbelo en tu vida. Puedes hacerlo en este momento. Ahí donde estás, dile, Señor Jesús, creo en ti de todo corazón y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Me arrepiento de todos mis pecados. Te necesito a ti, Señor, en principio, y necesito una familia que me ame, que me quiera y donde yo pueda amar y querer y hacer algo por otros. Ven a mi vida, oh Jesús, díselo. Ven a mi vida, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, déjanos saber. Escríbenos a través del Facebook público, un mensaje público privado, y nosotros te daremos seguimiento y oraremos por ti. Hermanos, damos gloria y honra a Dios por su palabra, ¿verdad que sí? Amén y amén.